Con el ex jefe del Estado Mayor General del Ejército, César Milani. Le damos la bienvenida. Buen día, ¿cómo te va? Diego Tomás, Ricardo Reynoso te saludan para Prensa TV desde Tucumán. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego Tomás? ¿Cómo te va? Buen día. Un saludo especial a toda la audiencia y a ustedes, por supuesto. Bueno, hay varios temas, ¿no? Pero vamos a entrar de lleno, como se dice, ¿no? En este panorama, en este contexto, desde que asumió este nuevo gobierno nacional, desde la predicación del discurso ese del odio hasta llevar adelante un acto por parte de la vicepresidenta Victoria Villarruel, reivindicando de nuevo a la derecha más extrema, en contra de Montonero, en contra de los zurdos, faltaba eso que diga, digamos, en su exposición. La verdad que, bueno, ¿qué es lo que se pretende, ¿no? Con un pensamiento ideológico de esa manera, ¿no? Reposicionar ese pensamiento de los años 70, los buenos y los malos. ¿Qué opinión tiene César? Bueno, yo les voy a decir, primero que nada, les recuerdo que Erp y Montonero fueron condenados, digamos, los principales involucrados en todo este tema, fueron condenados e indultados por Menem. Menem, los mismos descendientes de Menem que en este momento están en el gobierno, están en distintos puestos de gobierno en tareas muy importantes políticas y muy importantes de los negocios, incluyendo el hermano de Carlos Saúl Menem, Eduardo Menem. Sí. Independientemente de eso, quiero decirle que primero que nada, Victoria Villarroel lo que hace es un circo, un acto con mucho humo, donde pide, ¿no es cierto?, que los montoneros o reivindica que los montoneros sean juzgados por los crímenes cometidos por ellos en la época del 70. Bueno, primero que nada quiero decirle que las víctimas del terrorismo, si llámese los montoneros, las víctimas del terrorismo no vienen del año 70, vienen del año 55, Claro. cuando bombardearon Plaza de Mayo, mataron cientos de inocentes, fusilaron, detuvieron ilegalmente, torturaron durante tantos años, 20 años, todas esas también fueron víctimas inocentes. Sin embargo, Villarroel, por supuesto, no las reconoció ni las reivindica porque no les interesa. A ella lo que le interesa es atacar a algunos montoneros que hay libres, ¿no es cierto?, simplemente con un objetivo bien definido, porque ustedes saben bien que los montoneros y el ERP ya fueron juzgados e indultados, pero aparte de eso, hay tratados internacionales como el Tratado de Roma, pactos internacionales como el de San José de Costa Rica, ¿no es cierto?, jurisprudencia argentina, donde perfectamente estipula que los delitos que son imprescriptibles, es decir, que no prescriben, son los delitos de lesa humanidad y genocidio. Por eso, por esa causa, es que se está juzgando a muchos de los militares, ¿no es cierto? La mayoría están en domicilio, con prisión en domicilio. Sí. Se está juzgando, ¿no es cierto?, por delito de lesa humanidad, que ya voy a hacer una distinción bien clara entre unos y otros. Claro. Y los guerrilleros, ya sea de ERP o Montonero, no están involucrados en los delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, los delitos de ellos prescribieron. Es decir, que es, digamos, una falacia querer juzgar a los montoneros y a los del ERP ahora. Es simplemente un circo y una pantalla de humo, porque en realidad lo que quiere Villarroel es reivindicar, y esto tiene que quedar bien claro, ella no está preocupada por los montoneros que están libres, que en realidad la masa ha muerto, muchos han desaparecido, muchos, es decir, quedarán algunos. Bueno, no, el problema de ellos no está en eso, el problema de ella está, ¿no es cierto?, en que hay algunos involucrados directamente en los delitos de lesa humanidad que siguen detenidos en cárceles como en la unidad 34 del Campo de Mayo, en Ezeiza, etcétera. Es decir, que el problema de ella no está en las víctimas son una excusa. Es mentira que ella se preocupa por las víctimas. Vos decís que es una excusa para liberar o sacar de prisión, a pasar a prisión domiciliaria a estos genocidas. El objetivo de ella es absolutamente ese, nada más que ese. Ha creado una pantalla de humo y dice que reivindica a las víctimas
del terrorismo. Bueno, tiene que reivindicar desde el 55 en adelante, no lo hace. Pero no lo hace porque no le importa a las víctimas. A ella lo que le interesa, ¿no es cierto?, es que los que están detenidos vayan a cumplir en domiciliaria o que haya un indulto. Ese es el real objetivo de Villarroel. No es ningún otro, no hay ninguna reivindicación. Es simplemente un circo que armó Villarroel para esto. Villarroel es muy nacionalista de cartón, como siempre digo yo. Ahora, quiero hacer una diferenciación entre los que están detenidos. Los que están detenidos por lesa humanidad, hay algunos que han participado de centros de detención clandestina, ¿no es cierto?, donde se han torturado, desaparecido, tirado gente al mar. Es decir, las peores atrocidades que se pueden hacer contra un ser humano se han hecho en los centros de detención clandestinos. Y están los otros que también han sido juzgados, en muchos casos han sido condenados, en algunos casos están con prisiones preventivas, en otros casos están esperando condena, en otros casos han sido condenados inclusive a perpetua, injustamente, y esto lo digo con conocimiento de causa porque eran grados subtenientes, cabos, tenientes, muy modernos, en donde lo que hacían era participar en enfrentamientos casi abiertos con organizaciones guerrilleras. Esos no deberían estar ni siquiera cumpliendo ningún tipo de condena, ni preventiva, ni tendrían que haber sido procesados ni juzgados, porque no son delitos de lesa humanidad. Delitos de lesa humanidad son los que promueven, ¿no es cierto?, en los centros de detención clandestina, esto que yo digo, desaparición física de personas. Esa figura es una figura que no se puede explicar, es inexplicable. Y los que dicen que hay dos guerras, que hubo una guerra, bueno, una guerra donde tendría que haberse reconocido los del bando contrario, en este caso los guerrilleros del ERP, Montonero y demás, que fueron trasladados a centros clandestinos de detención. En muchos casos no eran ni guerrilleros, pero bueno, opositores políticos, pero la mayoría eran guerrilleros, muy bien, o digamos que pertenecían a organizaciones militares, tendrían que haber sido sometidos en el mismo tratamiento de los prisioneros de guerra que estipula la Convención de Ginebra y los distintos pactos internacionales. No se quiso reconocer que hubo una guerra, se habló de bandas de delincuentes subversivos y después desaparecieron miles de personas, no sé cuánto, no me interesa. Milani, ahí está bien, ¿no?, lo que usted explica. Ahora, cuando uno se detiene, ¿no?, en el pensamiento de ciertas situaciones que se están produciendo en el país, como por ejemplo el pedido de Caputo de estos $100 millones para la CIDE, esto de Villarruel, de tratar de camuflar la historia, digamos, cambiarla o ponerla al extremo como que los enemigos ahora son los montoneros, una cosa así. ¿Qué es lo que se pretende en el fondo? Digo, a su entender, bueno, usted también como ex jefe del Estado Mayor argentino, del Ejército. Lo que están pretendiendo en el fondo es simplemente cambiar la lógica con la que se venía trabajando, o que la que venía trabajando la sociedad argentina, los derechos humanos, la clase política, que era simplemente en decir, lo que pasó en los años 70 y las barbaridades que se cometieron en los centros clandestinos de detención, esos no son delitos que deberían haberse transformado en delitos de lesa humanidad. Para eso había un Estado. Porque, ¿por qué son delitos de lesa humanidad? ¿Y por qué lo de las organizaciones guerrilleras no? Porque las organizaciones guerrilleras eran organizaciones, digamos, civiles, paramilitares o militares, que estaban, ¿no es cierto?, en una tarea permanente, ¿no es cierto?, de hostigar al gobierno y se cometieron crímenes aberrantes y todo lo que quieran. Bueno, pero no era el Estado, Claro. Por eso es que los otros que sí eran el Estado son partícipes de delitos de lesa humanidad y estos no lo son. Digamos, esta es la simple explicación que dan todos los tratados internacionales y toda la comunidad internacional. Así que si Villarroel quiere, esto es, por supuesto que sabemos que no es así, ningún montonero va a ser hoy en día juzgado, hay tratados internacionales, hay jurisprudencia argentina, se ha despedido de la Cámara de Casación, es decir, hay un montón de jurisprudencia necesaria como para decir que en este momento es casi inviable que se pueda juzgar a los montoneros del ERP. Es decir, que esto es una pantalla de humo. La realidad y el objetivo es, repito, sacar a todos los que están presos.
por delito de lesa humanidad de los años 70, sacarlos y ponerlos ya sea en prisión domiciliaria o indultarlos. Esta es la realidad. Y Villarruel tendría que agarrar, ¿no es cierto?, y decir la verdad, no andar con pantalla de humo y diciendo cosas que digamos que no son la realidad. Ella es una pantalla de humo, perseguir a los montoneros, sí, que las víctimas, nada que ver. Esto es el objetivo fundamental, es ese. Ahora, siendo esto así, Villarruel, ¿cómo puede convivir en el gobierno con gente, por ejemplo, Menem y compañía, ¿no es cierto?, o la familia de Menem, que ha sido responsable del indulto? Porque esta gente fue indultada. sí. Fue indultada por el gobierno de Menem. Entonces, ¿y de eso qué decimos? A ver qué me dice Villarruel de eso. No dice nada. No dice nada. Ella ataca únicamente a los delitos que empezó a juzgar la justicia a partir del año 2000, 2001, 2002, con la llegada de los Kirchner al... Por ahí trasciende o por ahí hay algunos opinólogos, ¿no?, que hablan y analizan del contexto nacional, que si a Milei le va mal, fracasa, va a dirigir el país Victoria Villarruel. Pero si llega a haber una revuelta social por la crisis que se está viviendo, que muchos analistas dicen que esta crisis es peor que la del 2001, y llega a haber un estallido social, va a gobernar el ejército, o puede llegar incluso a volver a producirse un golpe de Estado. ¿Estamos lejos de esto, Milani? No, yo no creo que haya posibilidad de que gobierne el ejército, ni que haya ninguna posibilidad de golpe de Estado, pero para nada. Yo creo que, dadas las circunstancias de lo que está pasando en el país, que como bien dicen ustedes, es de una catástrofe social, porque lo que está ocurriendo es una catástrofe social, sí, evidentemente esto no va a tener buen fin. Y si no tiene buen fin, hay una solución que es totalmente constitucional, que es la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa, ¿no es cierto?, se revoca el Poder Ejecutivo y se nombran nuevas autoridades nacionales, ya sea presidente, vicepresidente, etcétera. Esta es una solución, y la solución, digamos, más... más democrática a lo institucional que pueda haber, y no dejar, ¿no es cierto?, que pase lo que pasó en los años 2000, 2001, donde hubo estallidos sociales y hubo situaciones muy graves, ¿no es cierto?, que inclusive terminó con la muerte de personas en Plaza de Mayo y demás. Así que la solución, evidentemente, la solución es institucionalmente la Asamblea Legislativa. Que es elegir todo el Poder Ejecutivo completo. No es que se haga cargo la vicepresidenta, ni se haga cargo Villarruel, ni nada por el estilo. En el caso de que este proceso político, económico y social fracase, como yo creo, indudablemente que va a fracasar. O sea, no hay posibilidad de que el ejército haga un golpe de Estado, porque sí, no, o sea, no hay ninguna está posibilidad garantizada las un golpe de instituciones. Estado. El ejército va a cumplir con las leyes que emanen del Poder Legislativo. Inclusive cuando ustedes me preguntan si el ejército va a actuar en el marco interno, como en el proyecto que mandó Petri, que es un subordinado de Bullrich, el proyecto que mandó al Senado, a la Cámara de Diputados de la Nación, para que el ejército actúe en el marco interno, en el terrorismo y en el narcotráfico, es una barbaridad. El ejército no está preparado, las Fuerzas Armadas no están preparadas, equipadas, instruidas, ni desplegadas, ¿no es cierto?, para cumplir esa función. La función de las Fuerzas Armadas es defender a la patria, ¿no es cierto?, agresiones de origen externo, sí, no transformar al ejército, que tiene armamento letal, ¿no es cierto?, para perseguir narcotraficantes, ni para andar creando organizaciones terroristas, porque acá no hay organizaciones terroristas reconocidas oficialmente, o únicamente que quieran poner a los mapuches como organizaciones terroristas. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que la Fuerza Armada, ya sea porque lo prohíben las leyes, la ley de inteligencia, la ley de defensa, la ley de seguridad interior, pero aparte de eso, ¿no es cierto?, porque no están preparadas. Vuelvo a repetir, hay una cuestión práctica. Claro. El armamento que usan las Fuerzas Armadas, armamento letal, desde la pistola hasta los cañones, armamento letal. ¿Qué vamos a poner al ejército en el marco interno? Los ejemplos que hay, ¿no es cierto?, de estas experiencias en otros países, como ha sido en Colombia, en México, en Perú, han sido desastrosas para las propias Fuerzas Armadas y para el pueblo que la sufrió.
porque acá puede haber, ¿no es cierto?, muertes inocentes y puede haber una serie de cuestiones. Así que yo digo lo siguiente. Primero, no creo que el Congreso vaya a aprobar esta barbaridad que llevó Petri al Congreso. Normalmente lo que hace Petri desde que asumió son barbaridades todas, con la obra social, desfinanciándola, queriéndola privatizar, pasando, ¿no es cierto?, por el equipamiento. Este año de equipamiento no ha habido absolutamente nada, ha bajado la calidad de racionamiento, pero no solamente eso, sino que los salarios del personal militar se han deprimido un 15 o un 20%, sin lugar a duda, van a terminar con un 15 o 20% menos, es decir, toda la gestión de Petri ha sido desastrosa, pero la termina o la culmina, no la culmina, porque todavía no culminó el año, pero digamos, llevando esta ley, que es una ley de seguridad interior, no es una modificación a la ley de defensa. Es decir, que no sé qué tiene que hacer Petri tratando de modificar la ley de seguridad interior, primero que nada. Pero bueno, la llevó al Congreso. Es una fantochada total. No tiene ni pie ni cabeza. Es una barbaridad. Y creo que los legisladores lo van a entender. Y digo algo más. Y me arriesgo a decir algo más. Suponiendo que en el Congreso llegara a pasar esta ley, yo pronostico y digo que las autoridades militares no van a cumplir con esas órdenes que puedan emanar, ¿no es cierto?, tratando de involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo o contra el narcotráfico. No van a cumplir la orden. Así que hay un gran malestar dentro de las Fuerzas Armadas con el tema, esto que no ha sido ni consultado ni consensuado. ¿Ya hay un malestar en las Fuerzas Armadas grande? Por este tema en particular, y por el tema de los salarios también, y por el tema de la falta de reequipamiento también, y falta de racionamiento también. Es decir, hay un clima, ¿no es cierto?, que no es el mejor en las Fuerzas Armadas. Posiblemente no se noten los mandos superiores, que por ahí aplauden alguna barbaridad, como la que dijo el presidente otro día en la cena de camaradería, terminando la cena dijo: viva la libertad, carajo. Imaginémonos que un presidente peronista hubiera dicho: viva Perón, carajo, cuando termine la cena. Bueno, a esas cosas las pueden aplaudir, ¿no es cierto?, los mandos superiores, porque están al lado y demás, pero los suboficiales y los soldados y las jerarquías intermedias no le hace ninguna gracia esta serie de atropellos, ¿no es cierto?, que tiene el Poder Ejecutivo sobre las Fuerzas Armadas. Claro. César, te agradezco y te agradecemos este contacto con nosotros, de poder charlar de estos temas que obviamente nos viene preocupando como el resto de los argentinos, pero poder tenerte en primera persona, digamos, para poder dialogar de temas que vos los conocés a fondo. Y le voy a decir, perdón, una cosita más, porque en este momento se está hablando, algunos dirigentes peronistas hablan de que Villarruel podría asimilarse a algún tipo de nacionalismo, de inclusión o de exclusión, y también acercarse a algún grupo de peronistas y demás. Bueno, yo digo, no sean incoherentes. Esto es de una incoherencia bastante pronunciada de algunos dirigentes peronistas y de algunos dirigentes, de algunos miembros del Poder Legislativo, muy poco, gracias a Dios, que, ¿no es cierto?, intentan equiparar a Villarruel con una nacionalista. Villarruel es nacionalista de cartón, únicamente para ponerse el poncho, el sombrero y subirse al tanque. Y donde está en el desfile militar o hablar bien de los militares. Guillermo Moreno es el que la quiere posicionar también como nacionalista peronista. Entre ellos. Hay algunos otros, pero Moreno es uno de ellos. Entonces, no tiene nada de nacionalista. ¿Y saben dónde se ven los nacionalistas? Como hay una frase que dice: no importa lo que creas que es, los actos la van a definir. Y los actos que ella ha hecho hasta este momento, independientemente de ponerse el sombrero y el poncho y hablar de algunos militares, es aprobar, ¿no es cierto?, la ley base, aprobar la ley fiscal, aprobar la ley el RIGI, que significa ni más ni menos que la entrega de los recursos naturales, en algunos casos recursos naturales estratégicos, a capitales privados, ya sean nacionales, entre comillas, porque todos tienen sus terminales afuera, o internacionales, con muy pocos requisitos, casi exentos de impuestos y demás. Eso es entregar el patrimonio, eso es falta de soberanía.
privatizar, como están privatizando a mansalva los organismos públicos, sin importar que sea, sin importar si son estratégicos, sin importar si son de interés, eso también es falta de nacionalismo. Y no estoy hablando de organismos muy particulares como puede ser el Ministerio de la Mujer o puede ser estas cuestiones. Estoy hablando de organismos grandes, estoy hablando del CONICET, estoy hablando de la Reunión de Argentina, estoy hablando de lo que quiere hacer con YPF, estoy hablando de tantas otras cosas que este gobierno quiere privatizar y liquidar. Bueno, eso no es nacionalismo, así que al que intenta de alguna manera equiparar a Villarruel con nacionalista, le quiero decir que está equivocado. Villarruel es una nacionalista de cartón, es decir, para la palabra, para, digamos, el público. Es humo, dice. Está haciendo con el acto que hizo el otro día, que no es ni más ni menos que un circo. Bien, muchas gracias, César. Bueno, gracias a usted, a disposición siempre. Un abrazo grande a toda la audiencia, un abrazo grande para vos. Hasta luego, muchas gracias. Luego. Bien, ahí estábamos con César Milani. Bueno, ustedes escucharon.